Ah, Hola Mariluz. buenos días acá, ¿qué hora es allá? Aquí son las 3. Buenas tardes aquí ya. Acá buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos al comienzo. Esta página, ¿verdad? Tiene el propósito de contribuir en lo que sea a los pacientes de cáncer. Para los que no lo saben, ¿verdad? Soy paciente de cáncer sin quimioterapia. Y el propósito de traer a María como coach a la página es que el paciente sepa que que hay recursos con los que contar, ¿verdad? Y con los que nos pueden ayudar en el proceso. Así que vamos a comenzar, María, hablando un poquito de ti, de lo que tú haces, para entonces luego dar paso a la entrevista. Bueno, primero que nada agradecerte que me hayas concedido esta entrevista y que además explicar que en el live que vamos a hablar ahora debo hacer una aclaración que ninguna persona debe dejar ningún tratamiento médico, tiene que seguir supervisándose con su médico y que lo que nosotros vamos a hablar ahora es un acompañamiento, es un extra a lo que las personas puedan estar haciendo. Esto es muy importante dejándolo claro porque una cosa no va a quitar la otra. Claro, ¿Vale? Y además que este video lo podrán ver muchas personas que están pasando justamente por una enfermedad, sea la que sea. En este caso podría ser cáncer, pero podrían ser cualquier otra. claro que sí. Pues bueno, yo soy coach emocional, eh, hago bioneuromoción, PNL y terapia transgeneracional. Yo he encontrado en estas tres una gran combinación para poder llegar a sitios del inconsciente donde con ninguna otra terapia yo he podido conseguir llegar. ¿Para qué? Para poder quitar muchas creencias limitantes y bloqueos, tanto puede ser manifestado como una enfermedad o como un estrés recurrente, un conflicto. Podría ser cualquiera de las dos. Ok, bueno, pues vamos entonces a dar comienzo con la entrevista. Y lo primero que tengo para ti, ¿verdad? Es, háblanos sobre lo que es el coaching emocional y cuál es la diferencia entre el coaching emocional y una consulta con un psicólogo. Sí, bueno, en realidad van bastante de la mano, una se complementa a la otra. Normalmente los psicólogos están más enfocados a cosas más patológicas. Nosotros pues acompañamos desde cosas más patológicas también y además trabajamos en consonancia con ellos y además trabajamos también con personas que quieren tener metas, objetivos y pues acompañamos en ese proceso. También podemos estar en procesos de enfermedad, procesos de duelos también y procesos de simplemente metas de conseguir un trabajo, conseguir algo, o sea, en realidad es un abanico bastante grande. Yo creo que una de las diferencias más grandes que tenemos es el tiempo que estamos haciendo una terapia y otra. Yo considero que la psicología es como un acompañamiento más largo, que acompaña a la persona por mucho más tiempo, diría años incluso, y el coaching emocional es como más para una meta específica, como para un objetivo, y en realidad la cantidad de sesiones siempre está más reducida que las sesiones de psicología tradicional. Pues. Eso diría que es más o menos la diferencia. Ok. ¿Para qué es el coaching emocional y cómo se beneficia a la persona que recurra a tu servicio? Fíjate, el coaching eh, trabaja desde toda la parte emocional que tenemos hasta las creencias limitantes que hemos tenido durante nuestra vida. Nosotros hemos ido haciendo una cantidad de creencias desde que estamos en el vientre materno hasta el día de hoy, sobre todo en nuestra niñez, y todas estas creencias se manifiestan en nuestra vida a día de hoy. Entonces nosotros lo que hacemos es irnos a esas creencias para volver a reescribirlas, volver a vivirlas y volver a interpretarlas, pero ahora desde otro punto de vista, desde mi punto de vista actual y no desde el punto de vista de una niña. Eso podría ayudar a que yo en mi día a día me enfrente a cosas diferentes. Por ejemplo, si yo proyecto siempre, voy a poner un ejemplo, un tipo de trabajo donde un jefe me explota, entonces si yo cambio mi creencia limitante, entonces encontraré algo, un trabajo pues más próspero, un trabajo que me ayude. Entonces, coaching te ayuda a enfocarte en algo, algo que te bloquea, que te limita, para poder desbloquear y continuar. ¿Qué sentido tienen nuestras emociones y qué tienen que ver con nuestra biología? Bueno, las emociones son muy importantes. De hecho, debo aclarar que no son ni buenas ni malas, simplemente son una respuesta a adaptación al medio, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo miedo,
es porque considero, porque o bien por una creencia, por una lealtad o por lo que sea, yo considero que tengo miedo, es una emoción, mi cuerpo se adapta, pues me aumentan los latidos del corazón, por ejemplo, y estoy alerta, y eso es considerado para adaptarme, para no meterme en un peligro, por ejemplo. Entonces, la emoción lo que hace es ayudarme a adaptarme al miedo, evidentemente, con lo que tengo en la cabeza, o sea, mi creencia y mis lealtades al clan familiar, que son muy fuertes. ¿Qué mensaje nos pueden dar las emociones atrapadas en el cuerpo y cómo podemos saber si el síntoma tiene que ver con la emoción? Bueno, la nueva medicina germánica habla de que todas las enfermedades tienen un origen emocional, ¿vale? Podríamos decir que la emoción tiene muchísimo que ver con cualquier síntoma, bien sea un síntoma de algo momentáneo, o sea, me duele la cabeza en este momento, por ejemplo, porque estoy, pues, he trabajado más horas de las que estoy acostumbrada o lo que sea, o a desarrollar una enfermedad. Pues nos habla muchísimo de la emoción, cómo no la estamos canalizando. Por ejemplo, si yo tengo una creencia limitante de que las mujeres, por ejemplo, por mi gran familiar, no pueden gritar, pues hay una emoción de rabia que yo siempre me voy a estar guardando. Esa emoción mal gestionada podría, que no quiere decir que sea el caso en general, es un ejemplo, podría desarrollarse en una rabia no mostrada y entonces se me desarrolla, pues a lo mejor un problema de espalda o unas migrañas todos los días, por ejemplo, o cualquier tipo de síntoma, incluso ansiedad, cualquier síntoma. Entiendo por esto entonces que todo lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Que tiene que ver con las emociones, lo somatizamos de alguna manera en el cuerpo, ya sea con dolor de cabeza, con dolor de rodilla, con cualquier síntoma, ¿verdad? En el cuerpo que represente dolor o que represente algo que nos esté dando un aviso, ¿sí o no? Exactamente, o sea, todo el aviso que nos da el cuerpo, nosotros podemos escucharlo y podríamos, también puede ser que pase, porque esa situación pasa y entonces ya no la tomamos en cuenta porque pasa desapercibida. Si, por ejemplo, estoy en un momento de estrés, me duele la cabeza y yo ya después me voy de ese estrés, pues ese dolor de cabeza se me pasa y pues el día siguiente yo ya ni me acuerdo, ¿no? Pero también podría ser algo recurrente, que ahí es donde nosotros intervenimos, porque si es algo recurrente y yo me está manifestando en una alergia o en una infección o lo que sea, tengo que buscar el origen, qué es lo que me está pasando, cuál es este agente agresor que es el que me hace que yo pues desarrolle un síntoma, el que sea. Ok, y volviendo a esa misma pregunta, cuando hablamos de emociones atrapadas en el cuerpo, son emociones que no llegamos a expresar. ¿Cómo se rescatan esas emociones para poder sacarlas y trabajar, ¿verdad? Esa causa del síntoma que sea? Fíjate, es muy buena pregunta porque en realidad nosotros decimos, vale, sí, hay que hacer todas las emociones, vale, ¿y ahora qué hago, no? Vale, las digo todas. Pues lo que tenemos que buscar es la creencia limitante que no nos deja, o sea, buscar, entre comillas, el culpable o la culpable de que yo no pueda manifestarlo, ¿vale? O sea, si yo no lo puedo manifestar es porque tengo una creencia. Cuando toca estar feliz es porque tengo una creencia limitante que me está saboteando que yo pueda expresarlo. Por ejemplo, las emociones son como autopistas. Si yo cierro una autopista, todos esos carros o coches se tienen que ir por otra. Entonces yo lo voy a manifestar con otra emoción, porque esa energía tiene que salir de mi cuerpo. De una manera u otra va a salir. No se puede quedar estancado. Esos coches o carros tienen que pasar, tienen que llegar a su destino. Y en ese sentido, ¿cómo entonces ayuda el coach emocional a poder extraer? ¿Hay algún tipo de terapia? ¿Hay algún tipo de ejercicio específico que ayuda a sacar esas emociones atrapadas? Sí, bueno, la bioemoción para mi criterio es la gran buscadora y encontradora de todas estas creencias limitantes. Ahí Okay. pues salen a flote tantas cosas y tantísimas que nunca nos hubiésemos imaginado que teníamos en nuestra mente. Y después también hay otra herramienta que es la PNL, que para mí es bastante eficaz porque tiene mucha cantidad de recursos que nos pueden ayudar a reprogramarnos, porque nosotros venimos como programados. Entonces, a la que hacemos un reset y empezamos otra vez, es como que nos volvemos a programar y de esta manera, pues, empezamos de nuevo, sin esta creencia, o por lo menos sabiendo, porque, ojo, puedo seguir teniendo mi creencia, esto es importante también aclararlo, porque yo puedo seguir teniendo mi creencia, pero
sabiendo que es una creencia. O sea, si yo no quiero sentir esto que tengo que sentir, pues sabiendo que es una creencia porque mi abuelo, porque mi tío, porque lo que sea, entonces lo sé y lo puedo decidir. Cuando yo puedo decidir, entonces empiezo a empoderarme de mi bienestar, entonces decido. Y eso es una de las grandes fuerzas que tiene la bioneuroemoción, que es empezar a responsabilizarme de todo lo que pienso y siento, y por qué lo pienso y por qué lo siento. Entonces, cuando me entiendo, que es una de las cosas más complicadas que hay, entonces empiezo a comprender, ah, esto me ha pasado por esto, ahora lo entiendo. Y por eso era imposible hacerlo de otra manera. Entonces, cuando llega la comprensión, que es como, yo le llamo como que el clic, cuando Sí, ese clic llega, el cambio se da inmediatamente. No hay como que forzarlo, no hay como que, ay, ¿qué voy a hacer ahora? No, porque inmediatamente lo comprendes. Es como si llegara una luz, ¿verdad? exactamente. Llega una luz y es como que, wow, ahora yo estoy viendo todo. Entonces ya te da el break de cambiar, aparte que esas emociones atrapadas se liberan. Sí. Por liberan. aquí ponen tomar conciencia y también es inversión de pensamiento. O sea, cuando yo invierto el pensamiento y dejo de estar, por ejemplo, en una situación, voy poniendo ejemplos. Si yo, por ejemplo, me siento víctima de cualquier cosa, de un problema familiar o en el trabajo o con mis amigos, es igual, yo me siento víctima, yo invierto el pensamiento y me empodero porque yo soy parte de esa situación. Sin que yo fuese así, esta persona no me podría hacer daño. Entonces, ¿por qué me puede hacer daño? Entonces me voy hacia adentro, pum, 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 reviso ahí qué es lo que hay y lo puedo modificar, puedo cambiarlo. Tengo la elección. Ok, ya nos hablaste de la bioneuroemoción, ¿verdad? Pero para la persona que no conoce este tipo de terapia, si se le puede llamar terapia, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esta terapia? Que no mucha gente lo conoce e incluso cuando yo le he hablado a alguna persona de esto, se quedan como que ¿de dónde salió eso? Porque realmente, a pesar de que es viejo, esto es algo que es viejísimo, Sí, no se sí, le ha sí. dado tanta importancia como a la medicina tradicional, aunque la creó un médico, que la comprobó con su propia familia, esta teoría. Sí, sí. Bueno, es muy importante porque además no solamente la medicina, sino también muchísimos psicólogos utilizan la bioneuroemoción, que antes hemos hablado de la psicología, porque yo estudié con muchos psicólogos que encontraron en la bio una gran herramienta, además, para poder ayudar y llegar a más sitios recónditos. O sea, si, yo tengo muchísimos compañeros que son psicólogos y que ven en la bio una gran herramienta. Pues sí, ayuda la bioneuroemoción para las personas que no lo sepan, bueno, es un método donde se recogió pues muchas técnicas, muchísimas técnicas, incluida la PNL además, muchísimas, el curso de milagros, el trabajo de proyecciones, espejo, etcétera, y se reunió todo para empezar a hacer ese cambio interior. O sea, ¿cómo yo puedo intervenir si es mi vida, cómo yo puedo intervenir en cambiar el destino, entre comillas, que no era destino, que yo pensaba que era destino, o que era un karma, o que era que mi familia era así, o que mi vida estaba destinada a esto. Cuando yo empiezo a tomar conciencia de la responsabilidad que tengo, entonces ya estamos haciendo un trabajo de conjunto, de yo con el campo cuántico, que unas personas llaman Dios, otras personas campo cuántico, otros la fuerza mayor, como lo queramos llamar. Es eso que a lo que yo me reprogramo con la PNL y le hablo. Entonces, digo, ¿yo qué es lo que quiero proyectar? ¿Qué quiero proyectar? ¿Una relación sana o algo para mi cuerpo? ¿Sanar una enfermedad? Etcétera. Yo tengo que proyectarme al campo cuántico. El campo cuántico simplemente es esa inteligencia universal que nos devuelve la información que tenemos nosotros dentro. Yo particularmente descubrí la medicina germánica a principios de mi proceso de cáncer y fue tan interesante porque no solamente es un conocimiento nuevo, sino que hay que estar dispuesto a reconocer que Eso. nosotros somos responsables de la vida que tenemos. En mi caso, responsables de enfermedad. Entonces, es como que es un cambio 360 de ay, porque esto vino y me atacó, ¿qué tengo yo que ver con eso que llegó a mi vida? Porque en todo lo que nos pasa tenemos que ver. Entonces, asumir la responsabilidad de que un diagnóstico de cáncer tiene que ver con cosas que yo he estado haciendo y no con la genética y no con algo que vino externo y me atacó, pues es
es impactante, pero seguir creyendo y no rechazarlo, ¿no? No rechazarlo y seguir interesado en seguir buscando qué es lo que hay y qué yo puedo hacer, porque según yo lo creé, yo también puedo hacer algo para cambiar ese diagnóstico, ¿verdad? Sí. Así que esta terapia o método, como le llamas, es súper interesante y promete mucho al ser humano en el sentido de que, como mencionabas ahorita, dejar de victimizarnos y comenzar a asumir la responsabilidad que tenemos dentro de las situaciones que nos pasan. Exactamente. Eh, Así es. Cuando tomamos conciencia de la responsabilidad que tenemos en cualquier proceso que tengamos, tanto una enfermedad como un problema recurrente, entonces entendemos, comprendemos que todo tiene que ver con la información con la que yo vibro, porque yo vibro en una información, somos energía y esto no nos podemos olvidar y esto lo habla la física, esto no es nada ni esotérico, ni... No, esto lo habla la misma, los mismos científicos lo dicen, somos vibración. Eres también, ¿verdad? Trabajas también con PNL. ¿Podrías explicarnos para beneficio de los que nos ven de qué va y cuál es la importancia? Vale, fíjate, la PNL, sus siglas son programación neurolingüística. Yo le pondría un poco más, diría que es como desprogramarnos, ¿no? O sea, desprogramarnos para programarnos nuevamente. Es una cantidad de técnicas y recursos que se han estudiado durante mucho tiempo, que se ha demostrado que se puede para lograr objetivos. Entonces, para mí en particular es una gran herramienta porque una vez descubrimos y encontramos todo aquello que es lo que me está, factor agresor, todo aquello que me molesta, todo aquello que no me hace bien, incluso dentro de mí, de mis creencias, entonces puedo empezar a utilizar la PNL. La PNL la utilizamos para cualquier cosa, porque en cualquier momento ya la estamos utilizando. Nosotros hablando ahora ya estamos hablando en PNL, porque estamos constantemente en comunicación. Todo lenguaje, que no sea, aunque no sea la palabra, está transmitiendo una mirada, una sonrisa, un tono de voz. Estamos constantemente en esa programación. Entonces, si lo entendemos, porque siempre lo estamos usando, entonces si además encima lo utilizamos en pro, sabiendo cómo se utiliza la herramienta, podremos conseguir más cosas, tanto de nuestro entorno como de nosotros mismos. Es increíble, porque nosotros también nos hablamos a nosotros mismos todos los días. Yo no puedo hacer esto, yo no soy buena para esto, a mí se me dan fatal los deportes, yo esto no voy a poder, ni mi familia nadie ha podido hacer nada de esto. Y por cierto, que antes me has dicho una cosa de la genética, quiero además matizar que la creencia va por encima de la genética y los nuevos estudios epigenéticos ya lo dicen, los neurólogos ya lo dicen. La creencia, David del Rosario, que es un neurólogo muy famoso, habla de que la creencia es más fuerte que la parte genética. O sea, esta parte ya abre miles de puertas para poder primero sanar muchas cosas y luego no condicionarnos a que estamos destinados a tener algo por genética. Sí, definitivamente. Entonces, hay el caso, por ejemplo, de personas que tienen ya estos conocimientos o porque lo escucharon o porque vieron una charla o lo que sea de PNL. Sin embargo, no hacen como que los cambios en su persona y mencionas, por ejemplo, pero esto no me está funcionando. Entonces, si no te está funcionando, es posible tener el conocimiento, no aplicarlo A y que ver, no funcione. sí, hay muchas cosas que intervienen en que algo te funcione o no. La primera y muy importante es la disposición que tengas para algo, pero esto pasa hasta con los químicos, ¿eh? O sea, hasta tomándote una pastilla. Puede pasar la predisposición que tú tienes a ciertos medicamentos o incluso alergias que son rechazos, ¿vale? Entonces, si ya yo ya sé que todas las personas no reciben la información de la misma manera, ni yo la recibo igual que nadie, o sea, soy un ser único. Lo que es muy importante es que si vamos a hacer algún tipo de terapia de este tipo, tenemos que saber que tenemos que estar dispuestos a reconocer muchas cosas. Que no quiere decir que entonces me voy a culpabilizar de todo, porque la palabra culpa la vamos a eliminar porque es una saboteadora experta de nuestro bienestar, la culpa. Entonces la eliminamos y empezamos a hablar de responsabilidad. ¿Qué es lo que he hecho yo? Es más, ¿para qué me ha pasado esto? ¿Para qué? Es muy importante. ¿Para qué me ha pasado esto? ¿Y qué puedo aprender de ello? Porque ya me ha pasado. Ahora lo único que puedo hacer es tener el aprendizaje. O sea, si yo ahora salgo y no me ato la cuerda de los zapatos
y me caigo, pues vale, me he caído, pero yo entiendo ya que me lo tengo que atar. Entonces ya tengo la experiencia. Cada vez antes de salir voy a hacerme un nudo en las cuerdas del zapato. Ya está, no hay mayor tragedia. Tengo que aprender. Pero si yo me encabezo en que no voy a cambiar y que me voy a quedar de la misma manera, es probable que me vuelva a caer. Puede que no me caiga durante un tiempo y que tenga suerte, pero luego a lo mejor volveré a caer porque estoy haciendo algo no he modificado lo que me ha pasado y diré, siempre me caigo, yo siempre que salgo me caigo y no entiendo por qué. Sí, sí, porque como mencionabas ahorita, tal vez la creencia es más fuerte que lo nuevo que estás aprendiendo. Y entonces es una práctica constante, no es algo que hiciste hoy y después lo dejaste de hacer. Ah, sí, pero yo lo sé, pero si no lo practicas todo el tiempo, pues simplemente no lo estás aplicando y si no lo estás aplicando no vas a hacer la maestría en eso. Claro, es muy importante esto que dices porque además es cierto y nos puede pasar a cualquiera, ¿vale? O sea, el hecho de decir, bueno, yo veo el error en el otro es muy fácil. Cuando nos toca verlo en nosotros mismos es un poco más complicado. Por eso es importante muchas veces tener un acompañante o un coach que te ayude a ver todas esas incoherencias que cometemos en la vida. O sea, ¿por qué cometemos tantas incoherencias? Pues para poder trascender información. De hecho, a mí no se me va a dejar de presentar una misma situación hasta que yo comprenda para qué se me presentaba. O sea, voy a conseguir parejas de un patrón X y no voy a parar de conseguir parejas así hasta que yo entienda. Entonces, si yo simplemente voy dejando a las parejas sin darme cuenta de qué es la información que yo llevo, voy a seguirme las consiguiendo. En cambio, si sigo con una persona, aunque sea teniendo discusiones, peleas, pero llego a comprender cuál es la situación, entonces ahí sería un momento para dejarlo. Cuando yo ya lo comprendo, porque si no voy a encontrarme siempre con la misma persona, pero con diferentes caras. Y créeme que esto pasa muchísimo. Sí, hasta que no se esté dispuesto a aprender la lección se sigue repitiendo. Exacto. Exacto. ¿Cuál es el caso que más te ha impactado con algún cliente, si nos puedes contar? Bueno, para mí, el caso que más me ha impactado a mí es el mío propio, porque yo también he tenido una enfermedad autoinmune y aprovecho para contarlo porque mucha gente no lo sabe y yo tuve una enfermedad que se llama enfermedad de Graves que ataca, es unos anticuerpos que atacan la tiroides y el corazón y los ojos, las órbitas de los ojos. Entonces, bueno, tuve todo, todo lo que podía, todo lo que representaba esta enfermedad y me habían dicho que me tenían que sacar la tiroides porque me estaba afectando el corazón, con arritmias, taquicardias, etcétera, y que era muy peligroso y podía morir. Y yo pues decidí empezar a hacer terapias naturales. Me fui con una doctora, además doctora de medicina colegiada, pero que se había ido por el lado naturista, que me ayudó muchísimo. Y además pues empecé a hacer todo este tipo de terapias. Hasta que yo no comprendí cuál era mi agente agresor y lo saqué de mi vida, no pude trascender la enfermedad, pero fue mucho tiempo de asimilar con mucho dolor en ese momento hasta que ese dolor se cambia, se transforma en aprendizaje y entiendes por qué ha pasado. Pues al final he revertido la enfermedad y ahora llevo bastantes años bueno, yo siempre me hago mis revisiones, pero todavía no hay ningún indicio de que vuelva a salir. Entonces, este tipo de cosas es la que la gente no cree. Este tipo de cosas es la que la gente Exacto. que tenga que ver con trabajar con las emociones, que tenga que ver con trabajo interno. Entonces, Sí. al no creer, ya están imposibilitando, ¿verdad? Esa sanación, esto, y hay mucha gente, por lo menos a mí, que me dice, entonces, ¿por qué no te has sanado, verdad? Esto es un proceso. Esto es un Claro, proceso. Y es eso una tarda tiempo. es una maestría y nada más el tener el conocimiento de que sí se puede, de que sí se puede dar y de que a lo mejor me falta esto, me falta aquello, que en esa es la que yo estoy, ¿no? Buscando aquí, buscando allá, tratando de hacer lo que tengo que hacer. Pues mira, esa esperanza está. Entonces, ¿por qué no agarrarnos a esa esperanza que no nos da posiblemente la medicina tradicional? Porque ellos dicen que las enfermedades autoinmunes simplemente son incurables y contigo qué bueno que tenemos un ejemplo aquí de que sí, se puede. Entonces, como mencionabas ahorita, todo está en la creencia, todo está en desde qué campo lo estamos asumiendo. Lo estamos asumiendo desde el campo, está bien, yo voy a hacer esto, pero esto no va a funcionar.
si ya tú empiezas con que no va a funcionar, definitivamente no va a funcionar. Exactamente. Esto es muy interesante porque además la gente que cree que no le va a funcionar está en lo cierto, no le va a funcionar, pero porque no tiene esa creencia. Además hay una cosa muy importante que yo a lo largo de este tiempo he entendido y es que el campo cuántico, la fuerza mayor o Dios, o como lo queramos llamar, no escucha el yo quiero esto, no es que yo quiero curarme. No, eso no es el lenguaje, es yo creo que me puedo curar. Entonces, el creo de creer crea de crear. Entonces, es como, no es casualidad que yo creo, es las dos cosas. Yo creo de creer y de crear. Entonces, cuando yo me veo capacitada de poder hacerlo, de hecho yo cuando iba al endocrino tradicional, porque yo me estaba mirando con los dos médicos a la vez, porque, ¿sabes? Un poco temerosa. Y el endocrino, bueno, la endocrino en este caso, no entendía lo que estaba pasando. Me decía que no tenía explicación alguna. Entonces, claro, la medicina tradicional, primero que no me explique, nunca supimos porque en mi familia no había ningún antecedente, entonces me decían que era hereditario y en mi familia no había nunca ningún antecedente de ese tipo. O sea, normalmente pues la ciencia, las cosas que no, pues entonces me dijeron tienes mucho estrés. Entonces siempre el estrés, vale, el estrés evidentemente perjudica muchísimo, pero no puedes decirme que todas las enfermedades que no sabemos qué son el estrés. Pues son emociones, son cosas no gestionadas. Por suerte ahora hay muchos médicos que están optando también por recomendar lo mismo que hemos dicho al principio de este live, que se han optado en recomendar también, además, al paralelo, una terapia emocional que acompaña mucho, sobre todo en procesos difíciles, en procesos que son ya más complicados. Bueno, en cualquiera en realidad, es importante tener un acompañamiento emocional. Sí, en ese aspecto yo creo, y por eso he entrevistado a mucha gente de España, yo creo que España está al frente en apertura, ¿no? En cuanto a esto, porque acá, por ejemplo, en Occidente estamos todavía luchando, si se puede decir, con este aspecto porque con este aspecto de abrirnos a otras posibilidades que no sean específicamente las tradicionales, porque aunque nos hemos dado cuenta que las tradicionales no necesariamente siempre funcionan, pensamos que no hay más alternativas, pensamos que no hay más nada. Y sí las hay, lo que pasa es que cuando se nos presentan nos negamos a creer en ella porque no lo vemos, ¿verdad? Claro. Y si no sabes un chipito de física cuántica, ¿verdad? Que déjame decirte que el primer metafísico era Jesús, el de la Biblia, ¿verdad? Exacto, es Llamar, cierto. llamar las cosas que no son como si ya fueran, eso es metafísica y eso está en la Biblia. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. tendemos a separar la religiosidad y a clasificar a Jesús como alguien que era específicamente religioso, pero ya en la Biblia se enseñaba metafísica. Exacto. Entonces, en este sentido, pues, hay mucho camino que recorrer y en ese sentido yo sigo mucho a diferentes personas de España, precisamente por esto, porque están en apertura a aprender, ¿verdad? Y a buscar las soluciones en vez de mirar lo que no funciona, a ver lo que sí funciona. Es totalmente, totalmente cierto. ¿Qué es lo más común que ves en consulta? Bueno, veo bastantes síntomas, veo mucha ansiedad. Ansiedad podría decir que es lo que más me consulta la gente. Ataques de ansiedad sería para mí el number one, pues. Y el ataque de ansiedad tiene muchas maneras de combatirlo, ¿verdad? Entre ellas el ejercicio es una de ellas. Pero cuando estamos hablando de emociones, por ejemplo, si yo tengo frente a mí una persona que tiene un ataque de ansiedad, yo no sé cómo decirle a esa persona o cómo cambiar ese estado de esa persona, porque eso tiene que hacerlo la persona. Entonces, Exactamente. ¿cómo emocionalmente tú trabajas un ataque de ansiedad? Emocionalmente. Claro, nosotros primero, como es multifactorial todo, desde un cáncer hasta un ataque de ansiedad o una enfermedad autoinmune o un problema de estrés, lo que sea, es multifactorial. Entonces, como cada persona es un mundo, es como si yo pongo unas creencias, unas lealtades, otras creencias, o sea, unas creencias limitantes de cuando era niña, otras que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida, otras de planes, lo meto en una licuadora y sale pues un batido no va a ser igual que el tuyo, porque tú tienes otras creencias, otra cultura y otro clan familiar y otras creencias propias además. Entonces saldrá otro. Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos las sesiones, indagamos mucho en la vida particular y en las creencias y sobre todo en la manera de percibir el mundo de cada persona. Por eso es muy importante que entendamos que siempre estamos interpretando todo lo estamos interpretando. O sea, la realidad
absoluta no existe. Entonces, nosotros estamos interpretando constantemente. Entonces, para nosotros poder acompañar a la persona, tenemos que entender cómo interpreta esa persona. Entonces, para eso hay pues unas técnicas, para un tipo de método para poder llegar a esas creencias y a esas lealtades y poder entonces decir dónde podríamos ir a reparar. Esto podría ser una manera de poder entender ese ataque de ansiedad y luego, con herramientas de PNL, pues empezar a gestionarlas cuando me vuelvan a dar. Que ya es seguro, el hecho de saber, tú antes has dicho que automáticamente se va cambiando la información y esto es totalmente cierto. Voy a matizar también que hasta con el tema de las enfermedades, cuando yo descubro qué es lo que me ha hecho que esto, o el detonante, o cuál es el origen, automáticamente el inconsciente, así como lo creó, empieza a hacer un trabajo interno que esto puede durar años, ¿eh? O sea, este trabajo, así como se creó, porque no sabemos en cuánto tiempo se creó, esto no tenemos certeza, ¿no? Podríamos decir aproximados, pues mira, en esta época más o menos me pasó aquello, más o menos allá, más o menos aquí, pero el inconsciente sí sabe dónde es. Lo que no sabemos somos nosotros en el consciente. Entonces, nuestro inconsciente sí que lo sabe. Entonces, podríamos ir indagando y esto se va haciendo poco a poco con la terapia. Y esto empieza a hacer el efecto contrario de una manera automática. No hay que hacer nada. Simplemente es la toma de conciencia, la inversión de pensamiento y empezar a ver. Luego, pues claro, si puedes ir haciendo, pues otro, por ejemplo, puedes ir acompañando de programación. Claro, te vas reprogramando, vas haciendo... también hay una cosa muy importante que yo que te sigo, pues veo mucho en ti, que yo comparto también mucho, y es que tú además acompañas de buena alimentación, de deporte, de contacto con la naturaleza. Todas estas cosas, recordemos que no solamente, lo mismo que estamos hablando de la medicina, tampoco es solo la terapia emocional, ¿vale? O sea, está todo en equilibrio para que todo eso se reúna. O sea, yo tengo que tener más contacto con la naturaleza, estar más en el aquí y el ahora, que es tan interesante y tan difícil, poder hasta la hora de comer, digerir los alimentos de una manera, primero los alimentos que como, cuáles son los alimentos que como, qué me estoy metiendo en el cuerpo, lo sé realmente, es todo procesado, me permito tener cosas naturales y luego además, cómo me lo como, no solamente la comida no solamente el producto en sí, sino mi actitud al comérmelo. Estoy pensando en lo que tengo que hacer luego, que voy rápido, me lo estoy comiendo caminando o me siento a disfrutar del alimento que me está nutriendo. ¿Sabes? Todas estas cosas y entonces también el contacto con la naturaleza, hacer el grounding, poner los pies en la tierra que tiene toda esa energía para darnos. En fin, hay una cantidad de cosas que tienen que acompañarse que evidentemente ayudan a todo este equilibrio natural que tiene el cuerpo. Que tú lo haces muy bien. Incluyendo Ay, ahora no se te escucha. incluyendo, por ejemplo, cómo comemos, porque acá en Occidente, a diferencia de China o de Japón, nosotros comemos con tenedores. El tenedor no tiene ningún tipo de energía. La medicina ayurvédica se habla de comer con las manos, ¿verdad? Cierto. Y no sé, por alguna razón, cuando uno come con las manos, la comida sabe mejor. No sé por qué razón. No sé por qué razón. Pero la realidad es que ese tenedor de metal interrumpe esa energía que hay entre el alimento, si cocinamos con amor, sobre todo, interrumpe la energía entre el alimento y entre nuestra boca, nuestro estómago y todo, ¿verdad? Y Exactamente. es un poco raro, pero definitivamente esta medicina ayurvédica o esta gente que tienen costumbres milenarias de comer con las manos, hay una ciencia detrás de esto, ¿no? Sí, correcto. Sí, porque es una barrera, el tenedor metal o la cuchara, lo que sea, es una barrera entre el alimento y yo, que soy realmente la que lo está recibiendo. Y también hay otra cosa muy importante que tú acabas de decir, que es cómo lo cocinamos. También es parte de la alimentación. Esa energía que ponemos cuando cocinamos, cuando nos estamos preparando la comida, también influye en mi nutrición, en cómo me nutre ese alimento en mí. Es todo muy importante. Luego el deporte es evidente que es importante porque nuestro cuerpo es nuestro vehículo. Entonces, si yo lo mantengo más o menos, claro, puedes hacer un poco más, un poco menos, pero siempre que lo mantengas en un punto más o menos de orden, todo va a ser mucho más fácil un tratamiento, el que sea emocional, sea médico, químico, lo que sea, va a ser más fácil. Entonces, es el ayudarte tú mismo haciendo deporte, cuidándote y teniendo contacto con la naturaleza también, porque no solamente deporte metido con hierros en un gimnasio,
que yo por cierto lo hago, pero también me gusta el tener contacto con la naturaleza, o sea que siempre hay que llevar el equilibrio, no solamente quedarnos encerrados en los gimnasios, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahora vamos para la segunda parte. Yo leo la palabra y tú vas a decir lo que tú crees de esa palabra. La primera es salud. Salud, para mí, es la enfermedad trascendida. Okay. Emoción. Es la respuesta física para adaptarme al medio. Trauma. El trauma para mí es cuando se queda una impronta de algo que me ha impactado, o sea, como se me ha impreso en mi mapa mental, es como la impronta de algo que me ha sucedido que me ha hecho daño. Pues. Okay. Y la impronta para beneficio de los que están aquí es la creencia, ¿no? Bueno, la impronta en este caso sería lo que se ha impreso, o sea, como imprimido, ¿no? Impreso, como aquello que, o sea, yo tuve un momento de alerta, se me imprime en mi mapa mental, ¿vale? Y me crea la creencia. Okay. Enfermedad. Enfermedad es una alerta, un aviso del cuerpo. Okay. Felicidad. Es una emoción que debemos permitirnos y también debemos reconocer cuando es la opuesta, cuando es la tristeza. Okay. Cáncer. Pues cáncer, como todas las enfermedades, son emociones para mí no resueltas y que vienen arrastrándose desde el pasado. Okay. Esa última que mencionaste está para muchas personas que van a ver este live luego, porque va a quedar grabado, Sí. va a ser impactante porque van a decir, ¿cómo que es una emoción? ¿verdad? Pero en vez de, y los exhorto, en vez de cuestionar o combatir, hay que investigar. Eso es lo que yo siempre exhorto. Cuando hay algo que te choque, que tú no lo creas, hay que investigar, hay que ver más allá de nuestro mundo conocido, ¿verdad? Porque a veces pensamos que lo que nosotros sabemos es todo lo que existe y no es todo lo que existe, todo lo contrario. Nosotros vamos a morir y nunca vamos a saber ni a conocer todo lo que existe para saber. Claro. Acabas de decir algo muy interesante, de que una persona, o incluso los que nos están viendo ahora y los que nos vayan a ver luego, que les puede impactar, es muy importante. A mí me gusta siempre que estoy hablando de un tema tan delicado, decir, no te tienes que creer todo lo que yo estoy diciendo. Si tú tienes derecho de investigar, de tener un criterio, de hacer lo que tú creas conveniente. O sea, cada persona que vea este live tiene su criterio para saber si lo que yo te hablo desde mi experiencia. Evidentemente, todo lo que yo diga aquí es desde mi punto de vista, de mi experiencia, no solamente con otras personas, que también tengo muchos casos, sino en mi propia piel, dijéramos, lo he vivido. Con lo cual, solamente quiero aclarar eso porque a veces es como, yo no tengo la verdad absoluta, yo solo hablo por mi experiencia. Eso es importante. María, ¿y cómo pueden conseguir tu servicio las personas que están interesadas en tener sesiones contigo? ¿Lo haces a través de Instagram? ¿Lo haces a través de WhatsApp? Dinos. Bueno, yo lo que tengo es un Instagram, acabo de abrir el TikTok, pero todavía está como muy, muy verde. Estoy empezando en las redes en general, abriré un canal de YouTube en breve, pero ahora mismo, en este momento, por el Instagram, así, arrebol, guión bajo, by me, guión bajo, perdón, me, y por ahí mismo me pueden contactar directamente en el mensaje. Yo hago las sesiones normalmente por videollamada, siempre online, incluso la gente que está aquí la hacemos online es un muy buen recurso. Y las personas que lo quieran presencial también se puede hacer, que vivan aquí, evidentemente, pero normalmente lo hacemos todo online. Da mucho de sí el online, ¿eh? Pareciera, hay mucha gente que está muy, muy, muy recelosa todavía con el online, a pesar de todo lo que ha pasado en el planeta, que nos conectó aún más de lo que ya estábamos. Pero sí, funciona perfectamente hacerlo online, porque realmente la vivencia se puede hacer, estuviésemos delante o estuviésemos en una pantalla, da igual. Es igual de potente. Sí, definitivamente, y doy fe de ello. Y la última pregunta, ¿por qué Arrebol, el nombre de la página? Bonita pregunta. Bueno, Arrebol es el color rojizo que se refleja en las nubes cuando es el amanecer y el atardecer. Y bueno, como para mí ha sido un renacer, un morir y nacer constante, como el día mismo,
todos los días hay una muerte y un nacimiento de muchas cosas. Y bueno, vengo del diseño, de familia de artistas, y el color para nosotros es muy importante, el tema de los colores. Pues he elegido esto porque además es un concepto que reúne todo lo que yo hago con mi esencia particular. O sea, es un color que tiene un sentido de donde que todo empieza y acaba. Y vuelve a nacer, y vuelve a morir, y vuelve a nacer. Y by me es porque yo soy María Eugenia, entonces M-E soy yo. Bueno, pues María, muy agradecida porque hayas concedido esta entrevista para beneficio, ¿verdad? De todo el que vea. Esto va a quedar grabado en la página. La pueden conseguir, como ya dijo, a través de la página Arrebol. Y nada, buenos días, buenas tardes allá en España y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Mariluz, de verdad, de todo corazón, y felicitarte porque tu proceso es impecable y lo que estás haciendo ayudando a las demás personas es increíble. De verdad que te felicito y te mando un beso y te agradezco muchísimo. Gracias. Los gallos.